Bueno, tenemos a continuación la presentación del doctor Alefel Esqueda, especialista en medicina interna y miembro también de la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro. Doctor, buenas noches. Disculpe un poquito la tardanza. No, tranquilo, no hay problema. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, doc, Sí. claro. Bueno, muy buenas noches. Continuando con el ciclo de taller que tenemos el día de hoy, yo voy a hablarles un poco sobre lo que es la insulinización en hospitalización. Quiero comenzar con un caso clínico para que vayamos analizando y vayamos viendo, y quisiera la opinión de cada uno de los que nos encontramos acá reunidos para ir llegando a conclusiones, ¿no? Entonces tenemos que este paciente, un paciente masculino de 56 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento regular con metformina, 1000 miligramos día, hipertensión arterial en tratamiento regular con losartán, 50 miligramos día, quien presenta 5 días previos a su ingreso, tos con expectoración purulenta, sensación de alcia térmica y disnea a moderados esfuerzos. En cuanto a los antecedentes familiares, madre con diabetes mellitus tipo 2 fallecida, padre hipertenso y con diabetes mellitus tipo 2, y 2 hermanos con diabetes mellitus tipo 2. Con los antecedentes personales, recordando que diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada en el 2010 en tratamiento regular con metformina, 500 miligramos BID, hipertensión, como les comentaba, y una única hospitalización en el 2018 por dengue con signos de alarma, y niega alergia a los medicamentos. En cuanto a sus hábitos psicobiológicos, sin ninguno lo de importancia, que ha tenido exposición a biomasa durante la infancia y la adolescencia, los demás ningún tipo de importancia. Sus antecedentes epidemiológicos: habita en zona rural, no cuenta con todos los servicios básicos y tiene contacto con animales de granja. Al examen físico, es un paciente quien ingresa con tendencia a la hipotensión arterial, hemodinámicamente inestable, una frecuencia cardíaca, taquipneico, desaturado, febril. Al examen físico podemos verificar que la mucosa oral está levemente seca, y lo que nos importa o que queremos hacer hincapié acá es a nivel de la parte respiratoria, donde se ocultan crepitantes gruesos en base derecha con aumento de las vibraciones vocales y percusión mate. En cuanto a los otros sistemas, no hay ningún tipo de alteración. Entonces, con estos datos que les estoy mencionando, ¿qué estudios complementarios podemos solicitar para valorar de manera más precisa a este paciente? Quisiera que me ayudaran con esto para ir adelantando, por favor. Bueno, aquí sería hacer lo que es un examen general, una biometría. Los participantes nos indican que ellos solicitarían un hemo, radiografía de tórax, hemograma. Voy a añadir perfil renal, una química sanguínea. Perfecto. Entonces, PCR. perfecto. Muy bien todos esos estudios. Vamos a ver qué estudios se le solicitó a este paciente. Tenemos acá que solicitamos una biometría donde evidenciamos una leucocitosis con neutrofilia. En cuanto al perfil renal, tenemos valores de uricatinina dentro de los parámetros normales, una glucemia en ayunas en 210 miligramos sobre decilitros, sodio, potasio y cloro dentro de los parámetros normales. Solicitamos una gasometría arterial donde no hay trastorno ácido-base y hay una tendencia a la hipoxemia. Al calcular la osmolaridad, tenemos una osmolaridad de 287 milimoles y un CKEPI en 96.
La radiografía de tórax, evidenciamos un infiltrado en lóbulo medio derecho con broncograma aéreo. Y quisiera saber si existiría algún dato en la parte del examen físico o de datos del examen físico o paraclínico que quisiera, que deberíamos solicitar o sería prudente haber solicitado a este paciente. Si hay algún otro dato que quizás sea de importancia. Creo que sería importante pedir una hemoglobina glicosilada. Además de eso, en el examen de orina sería importante ver una microalbuminuria. Por ahí eso hay que complementarle a la paciente, y una función hepática también me parece que no está pedida, ¿no? Ok. Entre los datos importantes que no evidenciamos o que hice pasar por alto, está muy importante, no vimos o no les indiqué el peso del paciente, ¿no? Si vamos a hablar de insulinización, el peso del paciente es algo muy importante que debemos tener en cada uno de ellos. ¿Sí? Este paciente con el peso y la talla nos da un índice de masa corporal de 28.5, hemoglobina glicosilada de 8.1 y en un análisis no se encontraba patológico. Entonces, con estos datos que les estoy ya del caso clínico, ¿qué diagnóstico o a qué planteamientos diagnósticos pudiésemos llegar con el paciente? Los participantes, Doc, nos mencionan de una descompensación simple, acompañado de una neumonía lobar. Perfecto. Entonces, en este paciente tenemos una neumonía adquirida en la comunidad, un curso 65 de 2 puntos, lo que nos indica que el paciente debe ser hospitalizado, sin criterios actuales para ir a UCI, una diabetes mellitus descompensada, descompensación simple, hipertensión arterial y sobrepeso. En cuanto al manejo que se le realizó al paciente, desde un punto de vista, quiero comentarles, o son datos que quiero que tengamos, porque sí es importante, el manejo de la neumonía fue con beta-lactámicos con macrólidos, oxigenoterapia, y el paciente posterior a la oxigenoterapia comienza a mejorar. No se utilizaron glucocorticoides en el paciente, eso es un dato muy importante, y se ingresa a la sala de medicina interna para su manejo. Pero, ¿cómo y qué es lo que debemos enfocarnos acá? ¿Cómo debería ser el manejo metabólico? O eso es la importancia de la charla del día de hoy. ¿Cuál sería el manejo metabólico más indicado? Pues el manejo metabólico más indicado, yo les voy a presentar varias opciones y quiero que me ayuden diciendo cuál es la que ustedes plantean que sea la más indicada. Pero estas opciones que les voy a presentar son opciones de manejo que todavía se observan en nuestros hospitales y que son de frecuente manejo y que no es nada llevado de los pelos el saber este tipo de forma de terapéutica. Entonces tenemos la primera opción. La primera opción que les voy a dar es: mantenemos los antidiabéticos orales y aumentamos la dosis. La segunda opción: iniciamos esquema móvil de insulina. Opción 3, iniciamos un esquema basal bolo. O opción 4, antidiabéticos orales más un esquema móvil de insulina. Quiero que me ayuden con eso, por favor. Nos mencionan, Doc, que sería, bueno, unos participantes utilizarían lo que es el basal bolo. Otra opción nos dan suspender los antidiabéticos orales, hidratación, perfiles glicémicos, glucosa basal, y corrección con insulina rápida, insulina basal. Otra opción que nos dan es también iniciar esquema móvil de insulina. Okay.
Yo pienso que una opción quizás de las primeras podría ser iniciar un esquema móvil nada más, no atreverse todavía a una basal, teniendo en cuenta que la hemoglobina glicosilada no estaba tan elevada, que la paciente se va a internar, que la alimentación durante la internación va a cambiar, que no va a comer quizás como estaba comiendo fuera, y que de por sí eso va a hacer que sus niveles de glicemia bajen. Probablemente 24 o 48 horas podría ser una buena alternativa, un esquema móvil, y según cómo veamos en el esquema móvil, valoraríamos la necesidad de una basal. Perfecto, doctor. Pero en el caso que queremos hacer este ejercicio, como nos comentan y dándonos unas guías y sirviéndonos con las guías, el esquema más indicado, el esquema del paciente hospitalizado, que no quiere decir que no podemos iniciar, si podemos iniciar con un esquema móvil de insulina por 24 o 48 horas, como se comenta, y luego de allí iniciar con nuestro esquema basal con correctivo, pero el esquema que mejor se adapta o que se debería adaptar a este tipo de pacientes es un esquema basal bolo. Ahora, ¿dónde sustentamos esto o cómo sabemos que debemos abordar la hiperglicemia en hospitalización? ¿Cómo debemos hacer este abordaje de hiperglicemia en hospitalización? Pues bueno, primero debemos conocer o debemos tener la definición de qué es la hiperglicemia en hospitalización. Se define como un valor de glucosa mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitros. Y que se va a presentar o lo vamos a tener en hospitalización en varios escenarios. Y es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta al momento de valorar estos pacientes. Lo primero es conocer o saber que nos va a llegar un paciente como el paciente del caso clínico, un paciente ya con diabetes conocida, y de allí, de esa diabetes conocida, debemos determinar o debemos conocer o debemos saber qué tipo de diabetes es que el paciente que padece, ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y además qué tipo de tratamiento tenía el paciente en casa. Es decir, paciente ya con diabetes tipo 1, conocemos que se está tratando con insulinas, con su esquema de insulina ya establecido, pero el paciente con diabetes tipo 2 debemos conocer si es un paciente que está con antidiabéticos orales solamente, como en el caso clínico, antidiabéticos orales más insulina o simplemente con insulina basal. Otro de los escenarios que tenemos o que podemos presentar es la diabetes de reciente diagnóstico, es decir, aquel paciente que nos ingresa con unos valores de glucemia por encima de los establecidos y que tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5% y ya ahí pudiésemos diagnosticar que el paciente está con reciente diagnóstico. Y esa hemoglobina glicosilada nos va a ayudar a diferenciar de aquella hiperglicemia ocasionada por el estrés, aquella que se nos va a presentar en aquellos pacientes que están en estado crítico, en unidades de cuidados intermedios, quienes están que van a ser ingresados a UCI o que están programados para una cirugía y que por esta descarga de catecolaminas y demás tipos de sustancias nos presenta esta hiperglicemia. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo vamos a poder diferenciarla? Porque cuando realizamos una hemoglobina glicosilada, esta hemoglobina glicosilada está por debajo, menor a 6.5%. Entonces, ¿cuál es la utilidad que debemos tener o la utilidad que nos da la hemoglobina glicosilada en ese momento? Bueno, nos permite conocer el control glucémico previo a la hospitalización de aquellos pacientes ya diabéticos conocidos o lo que le estaba comentando, diferenciar entre una hiperglicemia por estrés versus una diabetes de reciente diagnóstico y diseñar un óptimo tratamiento para el alta. Pero, ¿cuáles son esos factores que están asociados a la hiperglicemia en hospitalización? Pues bueno, lo que les comentaba también, el aumento de las hormonas contrarreguladoras, disminución del consumo de glucosa por los músculos, incremento de la lipólisis, un aumento de la producción hepática de glucosa.
¿Cuáles y qué nos especifican ciertas guías, aunque no hay ya algo estandarizado, podemos guiarnos, ¿no? ¿Cuáles serían las metas de control glucémico en hospitalización? Hablamos de que la glucemia preprandial y en ayunas debe estar menor de 140 miligramos sobre decilitro, con unos valores entre 110 a 140. Una glicemia aleatoria o postprandial menor de 180. Y como en todo proceso la insulinización es algo dinámico y que va a depender del paciente, debemos tener en cuenta la condición clínica del paciente para no ser tan estrictos y ser un poco más flexibles con respecto a ciertos pacientes. Con respecto a las metas, ¿qué pacientes serían estos? Pacientes con enfermedad renal, pacientes de la tercera edad o pacientes que están con una enfermedad ya crónica terminal, o en los cuales los valores pudiésemos mantenerlos menores de 200 miligramos sobre decilitro. En el siguiente cuadro, o en el siguiente, podemos observar cómo sería no recomendado menor de 110 por la tendencia a la hipoglicemia o el riesgo de hipoglicemia en los pacientes, aceptable entre 110 y 140, recomendado o validado entre 140 y 180 y no recomendado mayor de 180. Cuando vamos a realizar una insulinoterapia en el paciente hospitalizado, debemos tener o debemos precisar unos puntos claves que son muy importantes, entre los cuales nos indican que debemos suspender todos los antidiabéticos orales. Pero eso está cambiando, hay ciertos estudios, ¿verdad?, que se están realizando donde nos permitirían o ya se han determinado que por lo menos el uso de inhibidores de la DPP4 pueden ser usados en el ambiente hospitalario con un esquema basal establecido. También hay estudios que todavía se están realizando y que no hay una fuerte demostración, pero que se puede utilizar análogos de la GLP-1 y inhibidores de la SGLT2, pero los análogos de la GLP-1 pudiesen ocasionarnos a nivel intrahospitalario descompensación gastrointestinal, vómitos, náuseas y descompensarnos al paciente de otra forma. Y los inhibidores de la SGLT2 pudiesen o están asociados a la parte de las infecciones urinarias. Entonces, debemos tener presente que en el paciente que se va a hospitalizar deberíamos o se debe suspender todos los antidiabéticos orales. Otro de los puntos claves para la insulinoterapia es conocer cuáles eran aquellos pacientes que estaban previamente insulinizados y continuar con el esquema de insulina, y esta la vamos a ajustar las dosis según el perfil de glucemia en las primeras 24 horas. Hay literaturas que nos hablan que este paciente, dependiendo de las características como van a ingresar, pudiésemos hasta disminuir entre un 20 y 25% esa dosis que traía de casa, dependiendo la característica clínica, o dejar la misma dosis, como le estoy comentando, e ir ajustando dependiendo del perfil glucémico que él vaya a demostrar. Pero, ¿cada cuánto tiempo o cómo debemos hacer esos controles de glucosa en el paciente hospitalizado? Pues bueno, podemos dividirlo en dos grupos grandes, ¿no? El paciente que se encuentra con dieta, el paciente que está sin ningún tipo de alteración, se debe realizar la monitorización pre-comidas y en la hora sueño, lo que determinamos 22 o 23, ¿no? Y el paciente que se encuentra en NPO o sin ningún tipo de alimentación, se debe realizar el control cada 4 a 6 horas. Entonces, en el paciente hospitalizado, ¿cuáles esquemas de insulinización pudiésemos utilizar? Pues la literatura nos habla o nos expresa en ciertas guías que ya el esquema, hay muchas escuelas de esta parte de endocrinología, escuelas que nos hablan de que no deberíamos utilizar un esquema móvil, porque se ha demostrado que el esquema móvil aumenta la estancia hospitalaria y el control glucémico no es el más adecuado. Sin embargo, pudiésemos utilizar el esquema móvil de insulina, que es el que todos conocemos y que hemos utilizado por muchos años, para conocer cuáles son las necesidades por solo 24, máximo 48 horas.
Teniendo en cuenta también que la insulinización o los esquemas de insulinización son dinámicos, son flexibles y que estas guías o esta presentación, estos pasos que le voy a mostrar, simplemente deben servir como una orientación para realizar la insulinización del paciente, debido a que debe ser personalizado y que como el paciente a medida que va transcurriendo su estancia hospitalaria va a tener o una mejoría del proceso que lo llevó a hospitalización, por ejemplo, en estos casos, el proceso infeccioso, o una descompensación mayor, las necesidades de insulina van a ir cambiando y todo va a depender de la respuesta que tenga el paciente. Entonces, ¿cómo o qué nos sustenta el uso de la insulinoterapia a nivel del paciente hospitalizado? Tenemos el estudio RAVI. Este estudio fue un estudio prospectivo, multicéntrico, donde se demostró el mejor control en el esquema basal-bolo. Esto en comparación con el esquema móvil. De igual forma, el estudio RAVIC-2 en cirugía, es un estudio también prospectivo donde se comprobó, como le estaba comentando, un mejor control en el esquema basal-bolo versus el esquema móvil. Pero estos estudios también, o existen también estudios, como comentaba anteriormente, que en nuestra realidad hospitalaria o en nuestro uso no debemos satanizar, no debemos dejar de lado el uso de las insulinas convencionales, como es el caso de la insulina NPH, porque es nuestra realidad y así va a ser en nuestros centros hospitalarios su uso y se deben seguir utilizando porque no tenemos acceso muchas veces a los análogos de insulina. Entonces, aquí les traigo un estudio donde hice una comparación entre el uso de los análogos de insulina versus la insulina humana en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 hospitalizados. Y nos encontraron que no hay diferencias considerables entre el mejor control entre uno y otro. Claro está que el uso de análogos de insulina tiene sus beneficios, que ya se ha comentado, ya se ha estudiado durante todo el congreso, pero no existe una diferencia considerable entre usar uno o usar otro. Es decir, que podemos seguir utilizando las insulinas convencionales en nuestros esquemas hospitalarios, en nuestros centros de salud. Entonces, el esquema que más se adapta o que sería el mejor para un paciente hospitalizado y que nos mantendría en el control de las metas sería el esquema basal-bolo. ¿Cómo podemos realizar este esquema basal-bolo? Este esquema basal-bolo pudiésemos hacerlo de una manera sencilla en 3 pasos fundamentales. Y quiero que lo tomemos así, ¿no? Son pasos que son o que pueden ser modificados dependiendo de las características del paciente. Pero los pasos básicos son, primero, calcular la dosis total de la insulina. ¿Cómo hacemos este cálculo de la dosis total de la insulina? Vamos a tener, dependiendo de ciertas características, vamos a calcular a 0.3 en aquellos pacientes mayores de 70 años con una tasa de filtrado glomerular menor de 60, 0.4 el paciente al ingreso tenga una glicemia entre 140 y 200 y 0.5 en aquellos pacientes que tengan una glucemia entre 201 y 400 miligramos sobre decilitro. Luego que tenemos esa dosis total, vamos a proceder a realizar la distribución de la dosis calculada. ¿Cómo vamos a hacer esta distribución de la dosis calculada? Pues bueno, el 50% lo vamos a utilizar en una insulina basal, ya sea con análogos como la glargina de una vez al día, detemir 2 veces al día, o la NPH 2 veces al día. Y el otro 50% lo vamos a dividir en partes iguales, en tercios iguales, en 3 tercios, ¿no? Con aspar, glulicina, listro o insulina regular. Claro está que también existen métodos donde pudiésemos en esta insulina prandial o esta insulina en bolo dividirlos en 30% en el desayuno, 40% en el almuerzo y 30% en la merienda. Pero en este caso, de forma general, vamos a hacerlo dividido en partes iguales en 3 dosis. Luego que tenemos ya esa división de que sabemos la mitad de la basal y la mitad de la insulina prandial dividida en estas dosis que les estoy comentando, vamos a determinar la dosis correctora.
Esta dosis correctora debemos tener en consideración y no confundirla con el esquema móvil. Esto no es el esquema móvil. Esta es una dosis que se va a sumar dependiendo los niveles de glucosa que tenga el paciente en el preprandial, los niveles en la glucosa, en la glicemia, en la glucosa preprandial, que se le va a sumar a nuestro bolo. Y esto son una dosis correctora de ya un paciente que está recibiendo una insulina basal. Y esto lo vamos a tener en 3 columnas que nos van a determinar dependiendo la sensibilidad que tenga el paciente. Pero ¿cómo sabemos en qué columna nos vamos a estar calculando dependiendo de nuestro paciente, de nuestro caso? Pues bueno, este esquema de corrección va a depender de la sensibilidad, como les estaba comentando. Entonces, en la primera columna, que es la que tenemos acá, que va 2, 4, 6, 8, ¿no? Son los pacientes que tienen sensibilidad a la insulina, los determinamos. Son los pacientes mayores de 70 años con falla renal o que están en NPO. El esquema de sensibilidad usual lo vamos a utilizar en pacientes que estén con vía oral, pero que si utilizaban insulina en casa, no utilizarían más de 80 unidades en dosis por kilogramo en dosis total. Y en el tercer columna, donde están los resistentes, son aquellos pacientes que en casa utilizaban más de 80 unidades de insulina o que en su defecto estuviesen utilizando en el momento de la hospitalización corticosteroides. Y dependiendo de las características, como le digo que esto es algo flexible y que es dinámico, depende de las características de la glicemia del paciente y cómo vaya su evolución de la glucosa, podemos pasar de la parte de la columna 1 a la columna 2 y de la columna 2 a la columna 3 y viceversa. Podemos ir desescalando hasta tener una sensibilidad o llevar a un paciente con sensibilidad, ¿no? Existe otra forma en la que pudiésemos insulinizar al paciente y se va a basar si el paciente está comiendo o no está con algún tipo de ingesta calórica, vía oral. Y tenemos primero que establecemos si el paciente tiene vía oral y vamos a calcular la dosis total. Esa dosis total la vamos a hacer como les comenté en el caso anterior, ¿no? Y vamos a iniciar un esquema basal-bolo, es decir, de 0.3 si el paciente mayor de 70 años con una creatinina mayor de 2, 0.4 si la glucosa estaba entre 180 y 240, y 0.5 si es mayor de 240. Esto también lo vamos a dividir, 50% la basal y 50% el bolo también dividido en 3 partes iguales, desayuno, almuerzo y merienda. En el otro caso, que el paciente no reciba o que no tenga vía oral, o aquel paciente que tiene algún trastorno neurológico o tiene alguna otra patología que no permita una buena ingesta por la vía oral, vamos a utilizar un esquema basal con correctivi, que es decir, vamos a iniciar un basal a 0.2 o a 0.3 unidades por kilogramo día, y vamos a hacer los correctivos con la insulina rápida o calculando cada 6 horas o entre comidas, y vamos a ajustar esa insulina basal dependiendo a un cuadro, a las necesidades que tengamos según la glicemia o la glucosa en ayunas. Es decir, le vuelvo a explicar, ¿no? El paciente que no tenga o que no esté tomando vía oral, calculamos, hacemos un basal con correctivo. Basal de 0.2 a 0.3 y vamos a hacer un correctivo cada 6 horas o entre comidas según el cuadro que tenemos acá de la sensibilidad, utilizando los mismos criterios que le estaba comentando. En este caso, cuando tengamos que estos pacientes vamos a utilizar, deberíamos utilizar el cuadro de sensible, que es el que está en la columna, la segunda columna que tenemos acá. Y vamos a hacer el ajuste basal dependiendo a las glucemias en ayunas según estos cuadros. Ejemplarizando si el paciente está con una glucosa entre 140 y 180, sin hipoglucemia, que eso es importante recalcarlo, que debemos evitar a toda costa que el paciente presente hipoglucemia. Vamos a aumentar 10% de la dosis diaria total. Y podemos ir ajustando dependiendo de estas características.
Entonces, ¿qué debemos tener nosotros con mucho cuidado y con mucha prudencia, ¿no? Que estas dosis de insulina y que estos cálculos de insulina debemos tener bastante experiencia para poder colocar dosis un poco más altas de insulina sin tener estos efectos que son los efectos indeseados y que no queremos. Y también que en el registro, en el monitoreo que debemos hacer de nuestro paciente, ya debe empezar una alarma o debemos estar pendientes, ir bajando dosis o estar buscando causas que nos lleven esa glucosa a estos valores. Porque cuando ya tenemos un paciente con menos de 110 de glucosa en ayuna preprandial, ya debemos saber si podemos buscar alguna otra causa, si es que el paciente no comió en ese momento o el paciente si administraron de forma adecuada la insulina, cómo se administró, si administraron la dosis que está indicada, si el paciente está mejorando su condición clínica, es decir, inició por un proceso infeccioso respiratorio de piel y tejidos blandos y ya ese proceso se está mejorando, por supuesto que las necesidades de insulina van a disminuir progresivamente y es lo que tenemos que estar pendientes. Cuando yo me formé, a nosotros nos comentaban que la terapia del paciente hospitalizado con hiperglicemia se basa, el paciente diabético hospitalizado se basa en la enzimoterapia, estar encima del paciente, estar buscando causas, vigilando y todo para poder tener un mejor desarrollo y un menor tiempo hospitalario. Entonces, en cuanto a las hipoglucemias, vamos a tener que en el paciente hospitalizado se determina o se denomina hipoglucemia al paciente que tiene menos de 70 miligramos sobre decilitro y el paciente con hipoglucemia grave menor de 40 miligramos sobre decilitro con sintomatología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este manejo de la hipoglucemia? Si el paciente tiene menor de 70 y está alerta y puede deglutir o puede comer, no hay contraindicación de la vía oral, pudiésemos iniciar de 15 a 30 gramos de carbohidratos de acción rápida, pero la forma práctica sería darle al paciente un vasito de jugo, jugo de naranja o jugo de manzana que pudiese tomar en ese momento. Si el paciente está con menos de 70, está hipoglucémico, pero está alerta pero por alguna condición clínica, por alguna patología, no puede tolerarlo o está en NPO, vamos a colocar un bolo de 20 ml de dextrosa en agua destilada al 50% y comenzar una infusión de dextrosa al 5% a 100 ml hora hasta lograr que la glucosa esto lo mantenemos en buena infusión haciendo una vigilancia cada 15 minutos y poder tener más de 80 miligramos sobre decilitro y allí dejamos la infusión y vamos corrigiendo. De igual forma, si el paciente está en hipoglucemia en ese momento, no vamos a administrar el basal no vamos a colocar la dosis basal. Si la glucemia está menor de 70, como les comento, y hay alteración del estado de conciencia, aumentamos un poco más la dosis de la dextrosa de 25 al 25 ml al 50% y se mantiene una perfusión con dextrosa al 5 a 100 ml hora. Y si el paciente que nos llega a la emergencia o un paciente que tenemos en sala y por X situación no tiene una vía, no tiene un acceso venoso y de casualidad contamos en el hospital con Rocagón, podemos iniciar a una dosis de 1 miligramo intramuscular y se repite en otra ocasión. ¿A cuánto debemos vigilar? Esto debemos vigilar cada 15 minutos cómo va la evolución glucémica del paciente. Sin tener miedo, porque cuando estamos hablando de la dextrosa al 50%, muchas veces vamos a encontrarnos que en nuestros centros hospitalarios hay sí es verdad que por su osmolaridad y por su alta, no se debería utilizar a través de la parte periférica, pero sin embargo esta dosis de 25 ml es aceptada hasta en los pacientes que nos llegan a la emergencia con alteración del estado de conciencia de la misma, está en los protocolos que podemos utilizar. Ya cuando vamos a utilizar mayor cantidad de estos 25, sí deben administrarse a través de una vía venosa central, pero en estos casos no debemos tener miedo y podemos administrarla de forma periférica. Entonces, continuando con el caso o volviendo al caso clínico que les estaba comentando al principio, ¿no?
Tenemos que, con este paciente, que no es la realidad que utilizamos con todos nuestros pacientes hospitalizados, porque por las características hospitalarias, en la mayoría de los pacientes lo que hacemos es colocar un basal correctivo, ¿sí? En este paciente tuvimos la oportunidad de utilizar un esquema basal bolo que lo calculamos a 0.5 y lo dividimos, como les estaba comentando, 50% en la dosis basal y 50% en bolo. La basal la utilizamos con insulina NPH y el bolo lo utilizamos con insulina regular o cristalina. ¿Cómo lo calculamos? Pues recordemos el peso del paciente que estaba en 72 kilogramos, ¿sí? Calculado a 0.5, eso nos da 36 unidades, y esas 36 unidades dividimos, 50% nos da 18, 2/3 colocamos en el desayuno, 12 unidades, y 1/3 colocamos premerienda, 6 unidades, y los bolos, esos 18 los dividimos en 3 partes, y nos da 6 unidades de desayuno, 6 unidades de almuerzo y 6 unidades de merienda. Este fue el registro de glucemias que tuvimos con el paciente, donde evidenciamos que desde el primer día el valor del almuerzo no estábamos en las metas que teníamos establecidas. Aquí hay que aclarar y hay que tener en cuenta algo, ¿no? No debemos ser tan exigentes en la forma de cómo corregir este control, pero sin embargo, con este paciente quisimos hacerlo de esta manera y poder demostrar que el esquema basal bolo sí es un esquema que nos permite un control mucho más rápido y mucho más confiable en nuestro centro hospitalario. Entonces, en ese momento que se encontraba en 190, lo que decidimos fue, lo que hicimos fue dar una dosis correctora de insulina con insulina rápida, con insulina cristalina. ¿Por qué no utilizamos el esquema de sensibilidad que le tocaría al paciente, el esquema de sensibilidad asistente 180 y 220, él le tocaría un esquema de sensibilidad usual de 6? Pues bueno, en eso se basa la experiencia o la experticia que uno pueda tener en el momento, porque consideramos que el uso de 6 unidades más las otras 6 que iban a representar 12 sería mucho y pudiésemos ocasionar o pudiésemos llevar posteriormente hasta en la hora nocturna a un poco de hipoglicemia. Y lo que hicimos fue, y que el paciente, como se encontraba de cierta manera controlado, nos fuimos hacia abajo en el esquema basal, nos fuimos como que si fuese sensible y utilizamos la dosis de 4 unidades. Con esa dosis de 4 unidades, posteriormente el paciente se hace su glucometría premerienda y se encuentra ya dentro del rango. ¿Qué ocurre con esto? Acá seguimos vigilando y ya cuando nos estamos en el cuarto día, que el paciente ya mejora, la parte, que ya está mucho mejor de la parte próxima, ya tenía 48 horas a febril, no presentó en ningún momento hipoglicemia, no presentó ningún otro tipo de complicación, comenzamos a disminuir las dosis del basal y a ir preparando al paciente para el alta médica. Existen guías que nos hablan o que nos fomentan a que el paciente, ya cuando sabemos que el último día o los últimos días de hospitalización, ya debemos colocar el tratamiento que vamos a utilizar en casa. En este caso, nosotros mantuvimos un esquema basal con el paciente correctivo, eliminamos o suprimimos el esquema bolo en vista que ya había tendencia a hipoglicemia y el paciente posteriormente lo damos de alta. ¿Y cómo es el tratamiento ambulatorio al alta del paciente? El tratamiento ambulatorio al alta de nuestros pacientes, según un estudio que realiza un PR, nos lleva a que la determinación de la hemoglobina glicosilada es un pilar fundamental para nosotros poder decidir cuál es el manejo que vamos a tener con este tipo de pacientes. Entonces, si tenemos menor de 7.5% de hemoglobina glicosilada, vamos a mantener el tratamiento previo que teníamos antes de la hospitalización y vamos a seguir haciendo vigilancias periódicas.
En el caso de pacientes entre 7.5 y 9%, vamos a ajustar la dosis de los antidiabéticos orales, ya sea llevando al máximo un antidiabético oral o ajustando 2 o 3 antidiabéticos orales, o en su defecto, si quisiéramos o queremos mejorar, podemos utilizar un antidiabético oral más una insulina basal, pero cuando hagamos ese cálculo vamos a utilizar el 50% de la dosis que utilizamos durante la hospitalización. Y en el caso ya de pacientes con mayor de 9% de hemoglobina, ya pudiésemos iniciar con este tipo de casos un esquema basal-bolo o ajustar la dosis de insulina que traías y asociar o mejorar la dosis del antidiabético oral. En el caso del paciente que nosotros tuvimos hospitalizado, lo que hicimos fue mejorar las dosis de los antidiabéticos orales, y a los 2 meses de vigilancia observamos una disminución de la hemoglobina glicosilada que todavía no está en rango de las metas, pero que el paciente se mantiene con cambios desde el punto de vista nutricional, cambio de ejercicio, y con esto el paciente se ha mantenido completamente estable. Entonces, ¿en qué podemos concluir con esto del manejo intrahospitalario de nuestros pacientes? Tenemos que el esquema basal-bolo es ideal, o es lo que nos ha demostrado la literatura y diferentes guías para el paciente hospitalizado. Este esquema basal-bolo también pudiésemos utilizar, o no es nada más el único que podemos utilizar, porque podemos utilizar el esquema basal correctivo, y que el basal correctivo es el que se adapta de cierta manera a nuestra realidad hospitalaria de hoy en día, por diferentes razones: falta de recursos, falta de personal, falta de diferentes hasta de la parte de la formación, ¿no? El esquema basal correctivo sería mucho ideal en nuestra realidad, pero el que nos habla la literatura y el que nos presenta el esquema basal-bolo es el mejor. Evitar el uso de esquema móvil. Si podemos leer, dice evitar, no dejar de, no es que no se debe usar. ¿Por qué digo evitar? Porque si bien, como hablamos al comienzo, pudiésemos utilizar de 24, máximo 48 horas, un esquema móvil para conocer cuáles son las características de este paciente, cuáles van a ser las necesidades, y de allí ajustar el mejor esquema que se adapte al mismo. Solicitar la hemoglobina glicosilada en todo paciente al ingreso que venga con hiperglucemia, en vista de que nos va a permitir, si es un paciente ya diabético, ver cómo va ese control y saber al alta, y si no es, poder determinar si estamos en un paciente que está debutando, un paciente que está con hiperglicemia ocasionada por el estrés. Y aparte que nos va a permitir que cuando demos de alta, poder tener una terapéutica mucho más adecuada. Y por último, que eso es lo que debemos recordar y que debemos llevarlo muy presente, es que la insulinización es un arte, es algo dinámico y personalizado. No existe un esquema de insulina perfecto. El esquema de insulina va a ser dependiendo al paciente. Es el paciente quien va a llevarnos a eso. Y por lo cual lo que nosotros hacemos acá es dar herramientas para que, dependiendo de la experiencia y dependiendo de las características del paciente, podamos verificar cuál es la que mejor se adapta. Entonces, muchas gracias por su atención.